las cofradías forman parte de la diócesis. Más aún, se trata de una singular asociación, una asociación pública de fieles, lo cual supone una responsabilidad en la representación pública de la Iglesia, de las que las cofradías forman parte. Yo, en otra intervención, en otra semana de religiosidad popular, si recordáis, yo hablaba que en las cofradías había como un triple círculo, ¿no? El círculo de lo que podría ser la directiva, los incondicionales y el grupo numeroso que participa, bueno, en determinadas circunstancias, ¿no? Y los incondicionales y el grupo directivo, pues sois los que quizás tengáis una responsabilidad singular en la vida de la cofradía, en la conciencia de formar parte de la Iglesia, de la diócesis, y en lo que desde ahí, pues lo que la diócesis en su conjunto, vosotros formáis parte de esa misma diócesis, puede querer solicitar, pedir a las cofradías, pues va especialmente dirigido a quienes estáis aquí, y desde los que estáis aquí, pues a quienes forman parte de las directivas de las cofradías o quienes vivís con especial pasión, devoción, disponibilidad, el participar de la vida de las cofradías. Y la otra matización al título tendría que ver con no solo lo que la diócesis pide, sino lo que la diócesis quiere ofrecer. Para entrar en un coloquio de pedir y ofrecer, de ser la Iglesia, pero es verdad que dentro de la Iglesia, pues formar parte de esta realidad singular que es una asociación pública de fieles, que además en muchos de los miembros de las cofradías se vive haciendo esa vivencia compatible en el mejor sentido de la palabra con otras pertenencias eclesiales, con formar parte de una vida parroquial o con formar parte de otras realidades que cultivan la espiritualidad o que cultivan la formación o la acción de la Iglesia. Muchos de los que formáis partes de las cofradías tenéis también una presencia activa en la vida parroquial, incluso desempeñando en la parroquia ministerios, tareas, funciones, en la catequesis, en la liturgia, en la caridad. U otros de los que formáis parte de las cofradías también pertenecéis a alguna realidad eclesial, movimiento, asociación, que en la Iglesia ofrece lo que el Señor, el Espíritu Santo, pues regala con lo que llamamos realidades carismáticas de la vida de la Iglesia, ¿no? Bien en la realidad de nuevas fundaciones que han ido surgiendo en la Iglesia en los últimos años, o bien en la cercanía a familias religiosas, a espiritualidades que la Iglesia ha recibido a través de los siglos. Entonces nos situamos así, ¿no? Matizando el título. Cofradía y diócesis, estamos hablando de una misma realidad. Pero ciertamente, dentro de la vida de la diócesis está el obispo y su cuerpo presbiteral y diaconal, está el pueblo santo de Dios, está la vida consagrada y existe para el pueblo santo de Dios, también para la vida consagrada, también para los presbíteros, el derecho de asociarse, el derecho de formar parte con otras personas de una realidad que cultiva alguna dimensión de la vida eclesial, no todas. Las cofradías cultiváis ese gran ámbito que llamamos la religiosidad popular y dentro de él quizás el rasgo de la expresión devocional
cultural, social que una cofradía supone y que ha enriquecido la vida de la Iglesia a lo largo de siglos o de decenios. Y que, bueno, pues digamos que esa sería la situación. Y yo también, al hilo de lo que vaya, las cosas que voy a comentar, de lo que pudiera decirse, pues la Iglesia que peregrina en Valladolid, a la que yo esta tarde, como obispo, como sucesor de los apóstoles, que hace que en Valladolid acontezca la una santa, católica y apostólica, levanto la voz en nombre de todo ese pueblo y os digo, pues quizás podíais aportar esto. Y para esto que podíais aportar, pues también podéis quizás encontrar en nuestra realidad eclesial este apoyo. Me voy a servir de referencia, me voy a tener como referencia a la hora de lo que la diócesis, la Iglesia de Valladolid os pide de lo que es nuestra programación pastoral de este año. Y ayer Jesús habló del año jubilar del corazón de Jesús, del significado del jubileo y del aterrizaje del jubileo. Por eso yo ahí no me voy a entretener mucho. Pero sí quiero decir un subrayado de lo que nosotros en la programación pastoral decimos del año jubilar de Jesús, ¿no? Todo aquello que vosotros hagáis desde una singular devoción a Jesucristo o a su madre, en cualquier aspecto de la vida de Jesús o de la Madre de Jesús, de la Virgen María, debe de ayudarnos a un encuentro más vivo con el Señor. Ayudar a los hermanos a encontrarse con el Señor. Eso sería el acento mayor de la intención del año jubilar, ¿no? Todo aquello que vosotros hagáis, desde los cultos, desde las diversas actividades, desde el cuidado de las imágenes, desde el desarrollo de las procesiones, ha de ayudar a que el encuentro con la imagen, el encuentro con los cofrades, el encuentro con las actividades devocionales, con los actos de culto, el encuentro con el resto de actividades que podáis desempeñar o desarrollar, que tenga este aspecto. Cómo esto nos ha de ayudar a un encuentro más vivo con Jesús. Esto podríamos decir que vale siempre, pero nosotros vivimos en un momento de gran transición cultural, social, eclesial, en el que es muy difícil mantener, digamos, una expresión católica de la vida, una vivencia de la fe, si esa fe no está sostenida en un encuentro vivo con el Señor. Por otra parte, lo que el corazón de Jesús expresa tiene mucho que ver con la visibilidad. Nuestro Dios, que ha resucitado, se hace visible y nos muestra la misericordia de su corazón. En este caso, las imágenes, el culto dado en vuestros respectivos templos o sedes, las salidas procesionales, pueden ayudar, y de hecho ayudan, a poder clavar la mirada en el rostro de Jesús, que siempre es la vía mejor para adentrarnos en su corazón. Dentro de lo que el jubileo significa, está el subrayado fuerte de la misericordia, del perdón. Vosotros, la gran mayoría de quienes estáis aquí, pertenecéis a cofradías penitenciales. Además hay cofradías de gloria, pero cofradías penitenciales. Yo esto ya lo he dicho varias veces, ¿no? Qué importante es que las cofradías penitenciales cultivéis lo que es en la Iglesia el sacramento de la penitencia.
que incorporéis a vuestros novenarios, quinarios, triduos, el que uno de los días se celebre de manera especial el sacramento de la penitencia. El que os ayudéis en esto, unos con otros, desde iniciativas de quienes en las cofradías llevan más la organización litúrgica o de los cultos, de que pidáis la ayuda de los sacerdotes de unos y otros para poder tener estas celebraciones del sacramento de la penitencia. Muchas veces salís en procesión, salimos para hacer y decimos un acto penitencial. Y yo siempre digo que nuestras procesiones haya la mayor armonía posible entre el título de la procesión, la imagen y luego el acto que se vaya a realizar en un momento de la procesión, ¿no? Ese momento penitencial. Pues bien, ese momento penitencial, las referencias penitenciales de la Iglesia, lo que brota del sacramento de la penitencia, que en definitiva es la conversión, tiene como tres cauces, de que esa misericordia recibida y esa llamada a la conversión acogida, ¿cómo se expresa? En que crece en nosotros la vida de oración, en que crece en nosotros la vida de ayuno. ¿Y de ayuno de qué? Claro, el Viernes Santo y el miércoles de ceniza nos proponemos un ayuno de alimentos, pero es un recordatorio para ayunar de aquello que de alguna forma constituye para nosotros un riesgo, una ocasión de pecado. Oración, ayuno y limosna. Es decir, que la penitencia, lo penitencial, tiene un sacramento y tiene unas expresiones. Oración, normalmente en vuestros actos penitenciales siempre hay oración. Hay una expresión de ayuno que incluso también en nuestros propios actos penitenciales y procesiones también manifestamos cuando invitamos al silencio. Entonces hay ayuno de la palabra para que haya silencio y el silencio ayude como ambiente a lo que queremos proponer y vivir. Y también decimos limosna, y en la limosna está la dimensión social de la cofradía. A veces en alguna de las procesiones la limosna se hace como muy concreta, cuando se pasa una bolsa. Bien, ya no me entretengo más en esto. Luego, nosotros, en la propuesta para todo este curso, desde lo que supone el año jubilar, hablamos de el anuncio que podamos hacer a los demás. El anuncio, en vuestro caso, tiene mucho que ver con la invitación a otros a formar parte de la cofradía. Invitación a otras personas a formar parte de la cofradía, ¿para qué? Para participar de una singular devoción, la que sea, la de cada cual en la cofradía, que siempre nos llevan al Señor, a su Madre y de María a Jesús, para tener la experiencia de comunión, de fraternidad, de cofradía, y para poder también tener la experiencia de prestar un servicio, digamos, ¿no? Entonces, esta llamada que nos hacemos en la diócesis a todos al testimonio, que anuncie el Evangelio, que convoque a otros, que ayude a conocer a Jesús, que hable de Dios. En vuestro caso tiene un territorio bien concreto, que es esa invitación, que en muchos de los casos se hace en las relaciones más inmediatas, que es invitación a la gente de la propia familia, que es invitación a amigos, vecinos. Bien, hay otro aspecto que está en nuestra programación pastoral y que yo también os pido al mismo tiempo que podemos ofrecer cauces, ¿no? Es la dimensión social de la fe y del jubileo. La dimensión social
del anuncio del Evangelio tiene dos caras. Una cara es la vida comunitaria. Es decir, que la fe que se acoge y se recibe personalmente desde la propia experiencia del encuentro con el Señor se socializa. ¿Y eso? ¿Cuál es la primera socialización? Vivir la fe con otros. Porque iglesia significa asamblea de llamados, porque cofradía viene de cofratres, cofrades, hermanos, cofradías, hermandades. Yo ya sé que la experiencia de la cofradía y de la fraternidad en la cofradía se vive, como os decía hace un momento, en círculos diversos. Pero esta dimensión, esta es la primera dimensión social. Yo sé que cuando hablamos de dimensión social nos viene enseguida la expresión caritas o la expresión ayuda social a diversas formas de pobreza. Pero hay una primera expresión social de la fe sin la cual es difícil que se dé lo demás, que es vivir la fe con otros, que hoy además tiene una singular importancia pública, porque vivimos en una época que ha hecho elogio del individualismo, de la autonomía, de la autodeterminación, porque vivimos en una época en la que los vínculos son sospechosos. Entonces, todo lo que sea generar, y esto es una categoría que no es una categoría eclesial o creyente, todo lo que sea generar amistad cívica, amistad social, esta es una categoría de Aristóteles, y dice que está en la base de que pueda haber una comunidad política. Esto de la amistad cívica o social lo desarrolla más desde la filosofía que desde la teología Santo Tomás de Aquino. Y ahora es el Papa Francisco en Fratelli Tutti, todos hermanos, Fratelli, que expresa una convicción, que tenemos un Padre común. Pero el propio Papa Francisco en Fratelli Tutti dice de la importancia que los católicos ayudemos en la sociedad a generar amistad social, tejido social. Eso lo genera la propia cofradía. Y desde ahí también actividades que la cofradía pueda realizar y que permitan que las personas nos encontremos, que las personas nos saludemos, que las personas... Bien, este es un aspecto bien importante de la dimensión social de la fe, la vida comunitaria que se hace amistad, que facilita el encuentro. Encuentro además de personas que lo mismo en otros ámbitos de la sociedad pueden estar, en sectores diferentes y a veces incluso enfrentados. En una cofradía perfectamente puede y debe haber empresarios y trabajadores. En una cofradía perfectamente puede y debe haber personas con una sensibilidad política o de otra sensibilidad política. En una cofradía perfectamente puede haber personas que incluso en el propio caminar de la fe tengan situaciones distintas y diversas, incluso algunas complicadas. Pero sin embargo puede haber una capacidad de acogida que haga caer en la cuenta de que la fe significa relación, porque nosotros creemos en un Dios que es comunión. Y nos reunimos el domingo para rezar juntos el Padre Nuestro. Luego sabemos que esto de la vida fraterna, de la convivencia con otros, es complicadito. Por eso en la Eucaristía rodeamos el Padre Nuestro de petición de perdón, de escucha de la palabra, de comulgar el propio cuerpo de Cristo, para tener las fuerzas que no tenemos, para no cruzarnos de acera cuando viene un hermano difícil. Esta es una dimensión social de la vida comunitaria.
Esto la Iglesia os lo pide y al mismo tiempo la Iglesia os lo ofrece. Porque os ofrece el corazón de la amistad y de la fraternidad, que es el Señor mismo, que es la posibilidad de un encuentro, que es la posibilidad de vivir juntos la fe en un compartir de la liturgia, o en un compartir de la formación, o en un compartir de la amistad, de los aspectos lúdicos de la vida, o en un compartir, un deseo de organizarnos para servir a otros. O sea que la Iglesia, que nos pide que si rezamos el Padre Nuestro cultivemos la vida comunitaria o fraterna, también nos ofrece alimento y cauce para que pueda ser así. Claro, la otra cara de la dimensión social es la acción social en sentido estricto. Las cofradías, iba a decir que desde que se inventaron, siempre han tenido claro que la llamada a la acción social está en su propia razón de ser. Acción social de muy diverso tipo, porque siempre ha habido y hay pobrezas materiales y espirituales. Hay pobrezas materiales evidentes, de personas que tienen dificultades para poder llevar una vida digna. Hay diversos sectores dentro de las pobrezas materiales que puede hacer que una cofradía, y esto también un año que comenté las bienaventuranzas, y en concreto las obras de misericordia, en el año de la misericordia, las obras de misericordia corporales y espirituales, y ya os hacía entonces la sugerencia, como yo creo que estáis haciendo, que las cofradías pudieran decir, pues nosotros vamos a tener una relación especial con Cáritas, o una relación especial con Manos Unidas, o una relación especial con ayuda a la iglesia necesitada. Claro, yo he estado en el sínodo y he escuchado a montones de gente hablar de situaciones de dificultad, de persecución, de tener que salir obligatoriamente de su propio país para buscar otro sitio donde caerse muerto. Entonces, bueno, nosotros no tenemos ni una varita mágica para solucionar todos los problemas del mundo, y es más, en el corazón de lo que es la pretensión cristiana, tampoco pensamos que se pueda construir el paraíso en la tierra. No somos como las ideologías del siglo XX, que pensaban que se podía construir el paraíso en la tierra desde propuestas ideológicas. Nosotros sabemos que somos peregrinos hacia el cielo, y que solo en el cielo habrá plenitud de verdad, de justicia y de paz. Mientras caminamos, pobres siempre tendréis con vosotros, ya dijo Jesús. Pero no como para tranquilizarnos, sino como para saber que la fragilidad forma parte de nuestra existencia. Pero luego está ese otro tipo de, que algunos llaman nuevas pobrezas, o que pudiéramos llamar pobrezas espirituales, ¿no? Bueno, que yo creo que esta misma acción social en muchos casos puede ser expresión de vida cofrade, ¿eh? Las personas enfermas, las personas que viven solas, las personas que han sido visitadas por alguna forma de melancolía, de depresión, de tristeza. Es complicado el acompañamiento de las enfermedades mentales, pero ahí están y son una llamada. Bien, podríamos poner diversos ejemplos, pero ya me entendéis suficientemente, ¿no? La Iglesia os pide esto y al mismo tiempo os ofrece no todos los cauces, porque una de las riquezas de la experiencia de siglos de algunas cofradías es que han tenido iniciativas para poner en marcha. Porque claro, el estado del bienestar es un invento bastante recientito. Y la seguridad social y el seguro de paro o el seguro de enfermedad son inventos recientes. Y antes de que se inventaran muchas cofradías, tenían algún sistema de socorros mutuos, de mutualismos, antes que las mutualidades se aparecieran y luego se hicieran sistema de seguridad social.
Y entonces también ante nuevas realidades puede haber también nuevas iniciativas, ¿no? En el campo de los que sí que puede ofrecer la Iglesia puede ofrecer Cáritas, puede ofrecer Manos Unidas, puede ofrecer pastoral de la salud, puede ofrecer ayuda a la Iglesia necesitada, puede ofrecer pastoral penitenciaria, puede ofrecer relación con inmigrantes, a la hora de las personas que vienen y que necesitan un apoyo mínimo a veces para poderse manejar en las primeras semanas o meses de estar por aquí. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que ahí están. Después también recogemos en nuestro programa, yo también esto lo he comentado con vosotros alguna vez, ¿no?, todo lo que tiene que ver con dos actividades, iba a decir, ordinarias de la vida de la Iglesia, que son la preparación a los sacramentos. Una, lo que tiene que ver con la iniciación cristiana, a la hora de animar. Claro, hay una cosa en la iniciación cristiana que pedimos a las cofradías, y es que nadie puede ser cofrade si no está bautizado. Lo recuerdo, porque ha empezado a haber algún caso en el que se ha admitido a cofrades a niños que no estaban bautizados. Y eso no se puede hacer en una asociación pública de fieles. Puede, como no, acogerse en una cercanía a la cofradía, en un camino de acercamiento. Puede desde ahí animarse. Allá, si quieres ser cofrade, has de bautizarte. Claro, no es lo mismo que alguien quiera ser cofrade con 15 años y venga a bautizarse, porque entonces habrá de recibir los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. No es lo mismo que venga a solicitar ser cofrade un niño de 8 años o una niña de 8 años que no está bautizado, que puede ver un camino de preparación al mismo tiempo que se prepara para recibir la Eucaristía por primera vez, porque habrá de bautizarse y recibir la Eucaristía por primera vez en la misma celebración, que cuando se trata de un bebé, de un infante, de alguien que no habla. Entonces esto hay que decírselo a los padres, también con los niños de 8 años, ¿no? Esto nos lo vamos a encontrar cada vez más. Y es bueno que desde la cofradía invitéis a vivir la iniciación cristiana y que la Iglesia os ofrece a través de la vida parroquial el cauce para poderlo hacer. Yo ya os invité hace tiempo a que adultos de las cofradías que no estuvieran confirmados pudierais poner en marcha un grupo de confirmación de adultos en la cofradía en relación con la parroquia o el arciprestazgo donde estáis, y yo incluso estoy dispuesto a hacer la celebración de ese sacramento de la confirmación en vuestra sede. Pero lo tenéis que promover. Claro, esto supone un pequeño esfuerzo, porque hay que hacer una catequesis. Al igual que la preparación al matrimonio. En las cofradías hay personas que conviven y no están casados. Bueno, en algunos casos lo mismo, no pueden ir a plantearse el matrimonio por alguna razón que se lo impida. No se trata de decirles no podéis estar en la cofradía, no. La Iglesia entiende que muchas de sus realidades, las parroquias, las cofradías, son lugares que ofrecen tienda de encuentro, o como le gusta decir al Papa Francisco, hospital de campaña. Nosotros en las cofradías no pedimos que todos los que son miembros de la cofradía estén en perfecta regla canónica de vida de fe. No. Claro que tampoco es lo mismo un cofrade que los miembros de la directiva. Y dentro de la directiva no es lo mismo los miembros de la directiva de quien tiene la representación, quién es el alcalde o el presidente. Claro, porque sois una asociación pública de fieles. Entonces, ¿qué os pido y qué os ofrezco? Primero, que invitéis a quien se hagan novios en las cofradías. Qué bien hacerse novio, novios en la cofradía. Un chico conoce a una chica conoce a un chico. Se enamoran. Vamos adelante.
pues proponerles que participen en los itinerarios de preparación. El Papa nos lo volvió a decir en el sínodo, donde se ha subrayado mucho la importancia que la familia y el matrimonio tiene, que recordemos que la Iglesia pide ahora 2 años para prepararse para el matrimonio. Lo pide el Papa, no lo cumplimos en las diócesis. Es más, en nuestra diócesis hemos pasado de un cursillo de 5 días a una propuesta de un itinerario que dure algunas semanas y nos está costando el que nos digan es que ustedes no quieren que nos casemos por el juzgado porque nos piden tanto. Bueno, ¿cómo podemos avanzar por ahí? La Iglesia de Valladolid está haciendo un esfuerzo grande y bello con un grupo numeroso de matrimonios que están acompañando a novios en caminos de preparación al matrimonio. Os invito a que dentro de las cofradías hagáis campaña vocacional al matrimonio, porque es algo decisivo para la vida de la sociedad y de la Iglesia. Matrimonios cristianos. Es decir, matrimonios que tengan la pretensión de serlo para toda la vida y de transmitir la vida, para lo cual la Iglesia les ofrece compañía y gracia de Dios, para poderlo intentar cuando menos. En relación con esto que ya he comentado, yo sí que creo que es importante que en las directivas y sobre todo las presidencias de las directivas cuidéis vuestra situación eclesial, también en lo que se refiere a la vida matrimonial o a la vida de lo que pueden ser otras de vuestras presencias públicas en el asunto de los negocios, de la empresa, de la vida política, a la hora de ver. Y en este sentido, seguramente nosotros os vayamos a pedir, además de otra cosa que diré más adelante, que a partir de ahora, os lo diremos por escrito, ¿no? Un poco también está el vicario general ahí, me alegra que esté para que lo escuche también él, porque la relación más habitual de las cofradías está con el vicario general. Nosotros os vamos a pedir que habitualmente nos presentáis quién ha sido elegido para que el obispo o el ordinario confirme. A partir de ahora os vamos a pedir que nos enviéis a los candidatos, a quien pueda ser candidato a ser presidente, presidenta, alcalde, alcaldesa de la cofradía, para que si por cualquier circunstancia nosotros tuviéramos que decir, oye, en tu situación ¿no te parece que sería mejor que no fueras alcalde o alcaldesa? Porque es mucho más fácil decirlo en el momento previo a la elección que después de que una cofradía ha votado en asamblea a una persona, que luego el obispo, después de que ha sido elegido por la cofradía, el obispo le diga que no. Entonces, ahora que está tan de moda el control de constitucionalidad, vamos nosotros a recuperar algo que España perdió y lo está pagando por haberlo perdido, que es el control previo de constitucionalidad de las leyes antes que se sometan o a referéndum o sean aprobadas o promulgadas, ¿no? Entonces, este paso sí que quisiéramos darle, ¿no? Precisamente por ofrecer toda la anchura de lo que una cofradía es, toda la capacidad de acogida a las personas, a los bautizados, a los miembros de la Iglesia, sea cual sea su situación. Vivan con quien vivan. Amen a quien amen. Pero desde ahí nosotros decimos, oye, los que en la cofradía llevan una representación pública, los que llevan la vara, los que se ponen detrás del Cristo, de la Virgen, sí que tenemos que pedir una ejemplaridad. Para esto, para lo que pedimos, ¿qué os damos? Es un damos que también quiere ser una petición, pero esto os lo propongo como un diálogo que a mí me gustaría tener con la Junta de Cofradías. Y es la posibilidad de ofreceros, desde lo que ya
el siguiente aspecto de nuestra formación, que habla de caminos de sinodalidad, caminos de participación de los laicos en la vida de la Iglesia, y queriendo, nosotros hemos hecho ya una convocatoria de institución de los ministerios laicales, ¿no? De lector, de acólito, de catequista. Comienza esta misma semana ya un primer curso más de ambientación de estos ministerios, pero haremos una propuesta el año que viene de los que quieran venir. Yo considero que el ser directivo de una cofradía es un ministerio eclesial. Y si quisiéramos, pero esto quisiéramos lo digo en quisiéramos, en algo que desearía dialogar con vosotros, ¿no? Que para ser directivo de la cofradía hubiera que haber hecho un curso de formación. Un curso de formación que nosotros propondríamos, recogiendo lo que ya tenemos de formación básica en nuestra escuela de formación que hay en esta casa, lo que puede servir para formarse, para ser lector, para ser acólito, para ser catequista, recogiendo desde ahí algunos puntos del temario, pero poniendo otras cosas específicamente, ¿no? Tanto de carácter litúrgico como de carácter canónico, como de carácter estético, a la hora de la formación de los cofrades, ¿no? Iniciación cristiana, os animo, confirmación de adultos, bautismo de todos los que son cofrades, los que han sido acogidos y no están bautizados, ver la manera de cómo podemos ayudar, animar también a que los niños hagan la primera comunión y luego que bien, por ejemplo, que hagáis una celebración de la cofradía de los niños que hayan hecho la primera comunión, porque la primera comunión no es la última. Y un domingo de mayo pueden haber hecho la primera comunión unos niños en su parroquia y otro domingo de mayo o de junio en la cofradía poder celebrar y acoger los niños que ese año en la cofradía hayan hecho la primera comunión, para invitarles que en la cofradía puedan hacer la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta comunión, ¿no? Bien, lo que os decía de la preparación al matrimonio y todo este aspecto que la Iglesia hoy quiere proponer con la llamada a la colaboración en los consejos parroquiales, en la vida laical, en los ministerios de los que os he hablado. Y voy a terminar, ¿no? Otro de nuestros acentos en el programa pastoral, en el que yo creo que la acción de las cofradías ya es estupenda, pero puede crecer, que es lo que nosotros llamamos aquí la vía de la belleza. La vía de la belleza como una manera de acercamiento al misterio de Dios, en definitiva, ¿no? Entonces, en este caso yo os agradezco y os animo a que lo que hacéis, porque vuestros pasos sean bellos y estén bien dispuestos y bien adornados, digámoslo así, ¿no? Porque las celebraciones litúrgicas, en la medida de lo posible, también sean bellas en la manera de celebrar. Algunas cofradías esto lo hacéis con un cuidado muy grande. En el canto, en la música que acompaña a la celebración litúrgica. En actividades que, de hecho, algunos hacéis, claro, es más fácil teniendo una sede propia o contando con la sede en la parroquia donde algunas de vuestras cofradías están, poder encontrar colaboración para todo esto que tenga que ver con la vía de la belleza, con, en definitiva, el arte, las expresiones artísticas, culturales de la fe, que son sin duda ninguna un atractivo. Las posibilidades que, por otra parte, insisto que lo hacéis, porque la propia Junta de Cofradías, con motivo cada año del tiempo de Cuaresma o antes, las exposiciones que se realizan, el deseo de engalanar la propia ciudad o los recorridos por donde va la procesión, el deseo de cultivar el valor de las luces más tenues o más encendidas, la iluminación de los propios pasos, todo eso es importante porque genera un ambiente.
Y entonces ahí vosotros, ¿qué hacéis? Tenéis algo que aportarnos a toda la diócesis. Y desde ahí, bueno, pues la diócesis puede tener también la capacidad de acoger, de ofrecer cauces, de ver la manera en cómo iniciativas que podáis tener, podamos encauzarlas y ofrecerlas unos a otros. Os decía que sois diócesis. Y diócesis es algo más que la ciudad de Valladolid. Yo también os pido, y quiero ofrecer también incluso mi propia persona y las personas que están a mi alrededor como colaboradores, ¿no?, para que podamos cultivar una relación con las cofradías que están en la provincia, en la diócesis, la relación con Medina de Rioseco, con Medina del Campo, con Tordesillas, con Peñafiel, en fin, diría el resto de sitios, ¿no? El próximo encuentro nacional de cofradías se va a celebrar en Medina del Campo el año que viene. Yo creo que ya desde aquí os pido una participación animosa en ese encuentro, porque es un encuentro que se celebra en nuestra diócesis y en el que tenemos unos y otros que ayudarnos. Luego, y qué bien está eso, pues Rioseco tiene sus características y los de Tierra de Campos lo valoramos. Y Medina del Campo tiene las suyas, y la ciudad de Valladolid las suyas, y Peñafiel, bueno, dentro de un aroma castellano. Yo he salido esta mañana a las 5:30 de la casa donde vivía en Málaga, y anoche, después de una charla, tuve un encuentro con unos cuantos hermanos cofrades del mundo malagueño, que es una cosa, porque estuve en la sede de una hermandad, ¿no? Y bueno, pues Málaga es Málaga, y Sevilla es Sevilla, y Valladolid es Valladolid. Y tenemos que ver cómo nosotros sacamos brillo a nuestra manera de hacer. En lo de la invitación se me ha olvidado, y lo quería decir, porque lo tenía aquí. Os pediría que hagáis una invitación especial a formar parte de vuestras cofradías a inmigrantes latinoamericanos. Ellos tienen su singular manera de vivir la religiosidad popular. En Valladolid están aportando lo que podríamos llamar no cofradías penitenciales, pero desde la devoción a sus vírgenes, a las patronas de las diversas naciones de Iberoamérica, encuentros, incluso procesiones y demás, ¿no? Yo os digo, invitad a formar parte de las cofradías a los latinoamericanos que os encontréis, porque pueden, bueno, además de lo que significa de acogida, de hacer amistad, de facilitar la integración, pero también puede ser un enriquecimiento para nosotros, para ellos también, ¿no? Entonces, ánimo, amigos. Tenemos un camino que seguir haciendo, porque ya le venimos haciendo. Y lo que el corazón de Jesús puede encender en nosotros, yo al convocar el año jubilar, o sea, ya sabéis que he hecho una propuesta a 10 años, una propuesta Agenda 2033, ¿no? Para caminar en dos de los momentos que más han suscitado devoción popular a lo largo de los 2000 años de historia cristiana. En el año 25 celebramos los 2025 años del nacimiento, ¿no? Tendríamos que hacer en ese año una explosión de celebraciones navideñas, de nacimientos, de mirada al niño, de mirada a la encarnación, de mirada a la madre, ¿no? Y claro, qué decir del 2033, son los 2000 años de la crucifixión de Jesucristo. Yo ya no seré el obispo de aquí, y seguramente vosotros no seáis los alcaldes, alcaldesas o presidentes de las cofradías, pero muchos estaréis, muchos esperamos estar, aunque desde el jubileo de ser emérito. Pero qué bien que en el 2033, los 2000 años de la Pascua, hiciéramos una súper Semana Santa, ¿no?
hay que pensar a medio plazo también. Pero para poder hacer una super Semana Santa en el 2033, hay que sentar las bases y vivir un novenario. Prepararnos, como también hacemos novenarios para prepararnos para la fiesta, hay que hacer un novenario. Sí. Entonces, ánimo, adelante y gracias.